J.F. Quiroz me preguntaba si yo trabajé en Excelsior. Trabajé muchísimos años en Excelsior, o más bien escribí, porque empleado estuve en Excelsior muy pocos años. Yo empecé a escribir en Excelsior porque el maestro Edmundo Valadez, que tenía la revista El Cuento, yo había mandado, uno es jovencito, manda sus cuentos al Cuento, y de pronto te los publican y tú sientes que eres Dios. Vamos, Hemingway es nada junto a ti. Y bueno, desarrollé me escribía de escribir así, con cartita en sobre y con sello postal pegado con saliva, y se lo mandaba yo al maestro Edmundo Valadez con mis cuentos. Alguna vez, como estaba dirigiendo la Cultural de Excelsior, tuve la osadía de presentarme con un par de artículos que había escrito a las oficinas de Excelsior. Le dije, oiga, maestro, mire, pues tengo esto, si usted me dice dónde lo podría publicar. Yo de verdad no tenía yo la intención, esto es absolutamente cierto, no tenía la intención. Me dijo el maestro Valadez, aquí. Le dije, ¿cómo? En el periódico más importante de México, porque en aquel entonces Excelsior lo era. Me dijo, sí, entrega usted todos los miércoles. Y entonces a partir de ese momento entregué todos los miércoles y estuve así muchos años en Excelsior. Empecé escribiendo allí, luego empecé a escribir en Revista de Revistas, empecé a escribir en Jueves de Excelsior, empecé a escribir en otra revista que tenían de análisis político, empecé a escribir y empecé a escribir en Revista de Revistas, donde sí fui trabajador de Excelsior durante algunos años, 85, 84, 85, por allí. Durante un tiempo fui, hasta el 89 más o menos, sí, fui empleado de Excelsior como redactor de Revista de Revistas. Luego dejé Revista de Revistas, me dediqué a otras cosas, seguí escribiendo en Excelsior, hasta un día que me harté y me crucé la calle, fui al Universal, donde estaba Paco Ignacio Taibo I, y le dije, Paco, quiero trabajar contigo. Y me dijo, entregas los martes. Y dije, bueno, antes entregaba los miércoles, ahora entrego los martes. Y así estuve 9 años en el Universal escribiendo en la página cultural.